Muy bien, Jorge. Me gustaría saber si ya en estos momentos se está escuchando, si estás escuchando sin ningún problema. Muy bien, también me gustaría saber si los demás pueden ver la presentación sin ningún inconveniente o si se les está presentando algún problema, que se pueden comunicar conmigo para empezar con este webinar con respecto a el análisis del petróleo. Esto es un webinar que vamos a realizar, pues el día de hoy vamos a coger eh, diferentes gráficos, tanto el Brent como el WTI en temporalidades para poder explicarles este indicador técnico muy popular que se utiliza, que se conoce como las bandas de Bollinger. Entonces, ya en unos minutos vamos a arrancar con el webinar. Igualmente también los invito que ya varias personas me han escrito, que se escucha bien sin ningún problema, me alegra. También me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando, pues con la finalidad de que se reporten y por supuesto para arrancar con este webinar. Además, también quiero mencionarles o recomendarles a todas las personas que se están sintonizando o que están ingresando en estos momentos, es que a medida que vayamos avanzando con el webinar, realicen las preguntas necesarias. Yo con gusto les voy a ir respondiendo. De igual manera, si no me queda tiempo, con gusto los invito a que me envíen un correo electrónico. Igualmente al final de este webinar van a encontrar toda mi información de contacto y por supuesto que con todo el gusto del mundo le vamos a solucionar a todos ustedes todas sus preguntas o dudas que tengan con respecto a este webinar. Adicionalmente, antes de arrancar con el tema del día de hoy, quiero saludar a Carlos Mario que nos está sintonizando desde Medellín, a Jorge y a Michael que también nos está sintonizando. Un saludo a todos ustedes, pero quiero dejarles, digamos que antes de continuar con este webinar, esta información con respecto a esta página que yo estoy seguro que muchos de ustedes han ingresado, pero tal vez algunos no la conozcan y es una página que nosotros, el distrito, digamos que nos ha parecido muy buena. Hemos venido acogiéndonos con esta página que se conoce como qualbroker.com. ¿Y por qué es importante? Porque en sí, en esta página ustedes van a encontrar diferentes brokers con muy buenas regulaciones, las cuales también tienen bastantes herramientas eh, que nos va a permitir tener una mejor experiencia en el trading, así como van a poder encontrar diferente información sobre los instrumentos, sobre los activos, sobre las plataformas y adicionalmente también vamos a encontrar información como los requerimientos que nos exige el broker para abrir la cuenta, así también como los o las plataformas que utilizan los brokers. Entonces, simplemente al momento que ingresan a qualbroker.com, igualmente en este momento les voy a dejar el enlace a través del chat para que pues, para las personas que quieran ingresar lo puedan realizar sin ningún problema. Ustedes van a encontrar bastante contenido, bastante información, sobre todo que estamos hablando de brokers que cuentan con regulaciones bastante sólidas y por supuesto que tienen una, digamos que una aprobación por parte de nosotros, el distrito, pero más que toda esa aprobación se debe a la calidad de los brokers que nos están ofreciendo. Digamos, vamos a mirar aquí en el ranking del brokers, vamos a encontrar ciertos brokers que la página recomienda, dado que esta página es calificada, tiene una puntuación por parte de diferentes usuarios, en el cual, como pueden ver, digamos que actualmente tenemos a Tickmill y Pepperson con IC Markets y XTB de recomendados, digamos que también tenemos a Think Markets de recomendados, o ANDA y Libertex. Pero lo interesante de esto es que, digamos, al momento que nosotros queremos mirar un broker, digamos, vamos a poder encontrar tanto la información del apalancamiento máximo, así como las plataformas disponibles, y nos está diciendo que tiene una web trade propia. Entonces, ya aquí tenemos de antemano que maneja su propia plataforma, pero también, por supuesto, que nos va a ofrecer más información. Podemos descargar la aplicación o podemos tener acceso a Pepperson a través de Play Store, Google App, dependiendo del celular que nosotros queremos tener un seguimiento de nuestras cuentas. Vamos a tener un depósito mínimo de $200, un spread en eurodólar en promedio de 1,16 pips, digamos que es por supuesto que bastante bajo, supongo que debe ser con una cuenta estándar, con una cuenta ya más profesional debe ser un poco más bajo, pero lo más importante y lo relevante es la parte de la regulación. Como pueden ver, en esta parte nos está dando la información efectivamente que Pepperson tiene regulación FCA y tiene regulación ASIC, que es del país de Australia. Igualmente, si quiero saber más del broker, digamos aquí en la parte de información avanzada, vamos a tener el tipo de ejecución que nos está ofreciendo el broker, la información de comisión por retiro, e incluso, digamos, lo que me parece muy importante es la cantidad de instrumentos que nos está ofreciendo.
Es decir, que ya la página nos está haciendo un resumen del broker y esto lo que nos va a permitir es elegir un broker en el cual nosotros queramos tener diferentes activos, en el cual queremos tratar de obtener un portafolio eficiente. Dependiendo por supuesto, de los tipos de activos que nos está ofreciendo el broker, aquí podemos ver efectivamente si es un broker que nos gusta, que no nos gusta, que se acomoda con nuestras características o las características que necesitamos para empezar a operar y por supuesto que está el tema de los documentos requeridos de la apertura. Entonces es un punto muy importante y muy relevante, el cual digamos que debo resaltar porque es un punto muy importante. Igualmente, si quieren saber más información de cuál broker, los invito a que me dejen su comentario, por supuesto, para que más adelante nosotros les recomendemos y les enviemos información sobre esta página. Pues igualmente, no siendo más, vamos a empezar este webinar con respecto a este tema de MetaTrader con respecto al indicador de las bandas de Bollinger. Entonces, pues yo sé que muchos de ustedes normalmente cuando están empezando en el mundo del trading o en el mundo aquí de los mercados de capitales, sobre todo en esta actividad tan hermosa del mercado de capitales, vamos a ver diferentes indicadores técnicos. En sí, nosotros desde una manera predeterminada, dependiendo del broker, nos va a ofrecer unos iniciales y por supuesto que nos van a ofrecer unos adicionales que cada broker en sí construye y ofrece para todos los traders o sus usuarios. En sí, es una clasificación tan grande que inicialmente, o desde el punto de vista también de la teoría financiera, encontramos una clasificación inicial en el cual tenemos los osciladores y digamos que también estos indicadores de momento. Nosotros tenemos estos dos, digamos que este punto inicial, pero nosotros el Distrito Financiero hemos decidido generar una nueva clasificación o sobre todo tener en cuenta cuatro tipos o cuatro grupos de indicadores. ¿Y esto por qué se debe? Porque cada uno de los indicadores nos ofrece unas características en específico, es decir, que hay unos puntos, un valor agregado que nos ofrece un indicador que no va a tener otro, el cual en sí continúa ubicándose en la clasificación inicial desde el punto de vista de la teoría, pero ya podemos partir a determinar una nueva clasificación. Inicialmente tenemos los indicadores de tendencia y los indicadores de momentum, en el cual los de tendencia en sí lo que son los que normalmente se grafican en el, digamos que en el gráfico principal, los que se ubican en el gráfico principal, en este caso, o para el día de hoy, vamos a explicar uno de estos tipos, dado que vamos a mirar las bandas de Bollinger que se conoce como un indicador de tendencia, dado que normalmente se grafican sobre el gráfico y lo que estamos tratando de mirar es cómo se está comportando los precios del activo a momento de hoy, por supuesto que teniendo en cuenta ciertos cálculos matemáticos o ciertas características específicas. Pero también vamos a encontrar otros tipos de indicadores. Tenemos los indicadores de momentum, que son aquellos que nos están determinando la vitalidad de la tendencia o la tendencia de un activo o los precios de un activo a través del tiempo. Digamos que en este caso vamos a tener el indicador del RSI, que es uno de los más populares, que es el índice de fuerza relativa, pero también vamos a tener otra clasificación de unos indicadores técnicos que muchos conocen, pero muy pocamente utilizamos, pero también nos está ofreciendo bastante información, como el RBI. Por otro lado, tenemos unos indicadores de fuerza, los cuales lo que estamos tratando de determinar es si efectivamente la tendencia que nos está marcando el activo realmente está presentando niveles de fuerza o puede que esa tendencia ya esté en un punto de agotamiento. Entonces, es por eso que se crearon esos indicadores de fuerza, en el cual uno de los más populares, que estoy seguro que muchos de ustedes también han escuchado y espero que todos estemos utilizando, es el indicador del ADX. Igualmente, anteriormente, Natalie Ávila, nuestra analista, también realizó un webinar con respecto a este indicador de fuerza. Y este indicador es muy importante y muy relevante. Y ya al final tenemos la última clasificación, que son indicadores cíclicos. Normalmente aquí es cuando tratamos de determinar a través de indicadores, comprender cómo se están comportando los precios a través de fluctuaciones o en sí de movimientos que se dan desde un punto en tiempo al otro. Aquí es donde nosotros normalmente podemos escuchar bastante sobre las ondas de Elliot, en el cual lo que nos está diciendo las ondas de Elliot son que los precios se comportan bajo 5 ondas principales y 3 ondas correctivas. En sí, esto es lo que nos está diciendo las ondas de Elliot, pero lo que nos está tratando de hablar es que los precios se mueven a través de un ciclo económico o a través de ciclos.
Entonces esto es un punto bastante importante y relevante. Y aquí también es cuando podemos encontrar los ciclos de Fibonacci, las extensiones de Fibonacci, en los cuales pueden entrar como los indicadores cíclicos. Por supuesto, aquí tenemos un debate de que tal vez entre, tal vez no entre, pero normalmente tenemos esta clasificación inicial. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos esta clasificación? Es porque al momento en que nosotros queremos realizar nuestro análisis técnico, nosotros debemos tener en cuenta el no usar tantos indicadores o usar tres indicadores que me estén dando la misma información. Si nosotros ya tenemos indicador de tendencia, lo importante es saber si esa tendencia efectivamente está presentando fuerza. Es decir, que si tengo las bandas de Bollinger, sería interesante empezar a utilizar el ADX o tratar de mirar la vitalidad que tiene, es decir, que tomar las bandas de Bollinger con el RSI, que es una de las combinaciones más populares que podemos encontrar en el trading. Entonces, digamos que este es el principal motivo por el cual nosotros debemos tener una clasificación un poco más allá de los indicadores técnicos. Y ya, pues para empezar con el tema del día de hoy, vamos a hablar con respecto a las bandas de Bollinger. En sí, esto es un indicador de tendencia, es decir, que este se ubica en el gráfico principal, el cual fue creado por John Bollinger. Digamos que John Bollinger aún continúa dando cátedra y conferencia con respecto a su indicador, el cual creó en la década de los años 80. Pero inicialmente ese indicador se creó para presentar o para comprender el comportamiento que estaban presentando los precios de los commodities, dado que entre los años 80 y los años 90 es cuando se da el boom de los commodities, sobre todo del hidrocarburo, es decir, estamos hablando de petróleo, tanto en referencia a Brent como en referencia a WTI, el cual es un indicador que está formado por tres líneas. Entonces aquí tenemos la banda superior, la media y la banda inferior. Y adicionalmente, ¿qué es lo que se generó o por qué se generó este indicador? Efectivamente era para tratar de mirar primero la tendencia que se estaba marcando en el activo y tratar de mirar la volatilidad. Y como Bollinger empezó a medir la volatilidad, fue efectivamente a tratar de medir el número de participantes que ingresaban en el activo con la finalidad de saber si sus movimientos iban a presentar mayores niveles de fuerza o sobre todo un nivel de sensibilidad, porque a medida que la volatilidad aumenta, la sensibilidad entre las posiciones compradoras y las posiciones vendedoras son cada vez más fuertes. Entonces es por eso que en algunos momentos nosotros podemos ver que las bandas de Bollinger empiezan a tomar movimientos cada vez más fuertes, es decir, que son cada vez más anchas o que de un momento a otro están demasiado abiertas entre ellas y de un momento a otro se agrupan. Eso es lo importante de empezar a analizar las bandas de Bollinger. Por supuesto que es necesario recordarles a todos ustedes, si desean saber más con respecto no solamente a las bandas de Bollinger, sino a estudiar, a aprender más sobre los diferentes indicadores técnicos, nosotros el Distrito Financiero en nuestro curso intermedio, sobre todo en nuestro segundo nivel y tercer nivel, ofrecemos la explicación y por supuesto que la enseñanza de estos indicadores. Nosotros en el nivel 2 del curso intermedio hacemos la enseñanza de los indicadores técnicos y por supuesto que en el nivel 3 ya hacemos clases personalizadas en el cual nosotros lo que tratamos de hacer es a través de ejemplos del mercado real, como lo van a ver en el día de hoy, pero por supuesto mucho más profundos, explicarles y que ustedes puedan empezar a utilizar estos indicadores técnicos. Por eso es que nosotros hacemos mucho énfasis en empezar a manejar diferentes indicadores técnicos. Por supuesto que, digamos aquí, hay una pregunta que me acaba de realizar Mateo, el cual dice que sí es importante que nosotros tengamos muchos o pocos indicadores. La realidad es que muchos expertos dicen que hay veces es más sencillo o mejor tener pocos indicadores, dado que tenemos un poco más de información en el sentido en que a medida que tengamos menos indicadores vamos a poder realizar un análisis un poco más profundo. Si nosotros tenemos demasiados indicadores en el gráfico, puede que nos llegue a cambiar nuestra decisión o incluso que nuestro análisis no tenga los mejores resultados. ¿Y esto porque porque puede que un indicador me esté dando una información, pero otro me esté como cambiando la decisión o cambiando los parámetros que me estaban dando los indicadores inicialmente. Entonces, por eso que muchos expertos recomiendan que entre manejemos nosotros dos, un indicador o incluso tres, es más que suficiente.
Lo importante es tener en cuenta, por supuesto, que digamos que sus características y el uso de cada uno de esos para tener una mejor comprensión del análisis. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estos aspectos. Por eso es que nosotros queremos el día de hoy explicar la importancia de entender las bandas de Bollinger. Entonces, aquí es el punto importante que quiero que a ninguno de ustedes se lo olvide, es que estamos mirando las bandas de Bollinger teniendo en cuenta la tendencia y la volatilidad, con la finalidad de que de medir la sensibilidad entre las posiciones compradoras y las posiciones vendedoras. En sí, nosotros vamos a tener en cuenta dos puntos o dos elementos al momento que estamos mirando y comprendiendo las bandas de Bollinger. Entre más volátil sea el mercado en sí, mayor será la desviación estándar. Entonces digamos que eso es una característica inicial que vamos a encontrar en el mundo del trading en los mercados financieros. ¿Por qué se debe esto? Porque la desviación estándar es el cálculo matemático que me permite determinar y analizar cómo se está comportando los participantes en los mercados. Es decir, que a medida que hay una mayor desviación estándar, significa que hay más participantes en el mercado, por lo cual va a presentarse mayores niveles de volatilidad. Adicionalmente, cuando se presente este momento en que hay mayor nivel de volatilidad, como lo explicaba anteriormente, las bandas de Bollinger van a ser cada vez más anchas. Caso contrario, que a medida en que la volatilidad es más baja, las bandas de Bollinger van a ser cada vez más bajas. Muy bien, Carlos nos acaba de mencionar una pregunta bastante interesante. ¿Están relacionadas las bandas de Bollinger con los volúmenes? Sí. Digamos, ¿cómo uno puede encontrar esta relación? Cuando estamos hablando de volatilidad, estamos diciendo que hay más participantes en el mercado, es decir, que hay más personas que están tomando ya sean posiciones compradoras o vendedoras sobre el activo. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a ver que el gráfico se está moviendo cada vez más. Por supuesto que dependiendo si es una noticia o un aspecto fundamental, es el enfrentamiento entre leones y gacelas. Para las personas que no sepan este concepto, los invito a que nos dejen información que nosotros todo esto lo explicamos en el curso, en nuestros cursos para formar traders. Entonces, como lo explicaba anteriormente, a medida que entran más participantes, la volatilidad se va a presentar mucho mayor. Por supuesto que van a haber nuevos niveles de volúmenes o va a haber un mayor volumen con respecto a periodos anteriores. Pero aquí lo importante es tratar de medir simplemente es la sensibilidad que haya, porque pueden que de un momento a otro entre un mayor número de participantes, pero ese mayor o ese número de participantes se puede mantener a lo largo del tiempo, ya sea por el aspecto técnico o fundamental que esté ocurriendo en el mercado. Entonces ese es el punto inicial que nosotros debemos tener en cuenta. Si no estamos hablando de nuevo volumen, pero por supuesto que sí nos implicaría que haya un aumento de este. No sé, Carlos, si con esto acabo de responder tu pregunta. Igualmente también invito a los demás que realicen las preguntas que ustedes desean, que a medida del webinar las voy a ir solucionando. También es muy importante que tengamos en cuenta al momento de ver cómo se están comportando los precios con respecto a la banda de Bollinger. A medida que el precio vaya aumentando y disminuyendo, siempre hay que ver cómo se están comportando las velas con respecto a las bandas. Si las velas rompen o digamos que eso se conoce como rompimiento o sobrepasan la banda superior de Bollinger, implica que el mercado está sobrecomprado, y caso contrario que si las velas atraviesan la banda inferior de Bollinger, lo que me está diciendo es que el mercado está sobrevendido. Entonces es un punto importante que debemos tener en cuenta. Ya saben, si la vela rompe hacia arriba, significa que el mercado está sobrecomprado. Aquí tenemos nuestra banda media y la banda inferior de Bollinger. Entonces lo que nos está diciendo es que si la vela presenta un rompimiento a la banda inferior, significa que tenemos un momento de sobreventa o de que el activo se está sobrevendiendo. Punto importante que debemos tener en cuenta con Bollinger. Ya pasamos a la parte matemática. Es importante que nosotros tengamos en cuenta la parte, digamos que esta parte al momento que queremos empezar a utilizar el indicador. ¿Por qué? Porque una de las características que tienen todos los indicadores o la gran mayoría de los tendenciales es que siempre vamos a tener en cuenta desviaciones estándar. Es decir, vamos a tener la medida histórica de cómo estamos tomando el activo. Lo que pasa con las bandas de Bollinger es que estamos teniendo en cuenta digamos que esta desviación estándar, pero también estamos tomando una media móvil simple. Entonces significa que el número de periodos que yo vaya a determinar sobre el activo va a determinar qué tan sensible o van a ser las bandas.
Muy bien, tenemos una pregunta de Jorge Diego. ¿La banda se forma a través de las posiciones compradoras y vendedoras o cuando ya se cierran o se hacen las casas? Muy bien, creo que entendí bien tu pregunta. Jorge, siempre tienen que tener en cuenta que las bandas de Bollinger se van formando efectivamente, teniendo en cuenta, digamos, que esta parte de, qué pena, de las fórmulas. Siempre la banda superior e inferior se van a determinar de acuerdo a la banda central. Es decir, que para que se forme la banda superior o la banda inferior, siempre vamos a tener en cuenta este punto neutral que es la banda media. Y en sí, ¿cuál es la, digamos, la composición de la banda media? Vamos a tener en sí la suma de los periodos anteriores, porque digamos aquí estamos mirando un indicador tendencial, es decir, que necesito mirar cómo se está comportando la tendencia, y esto vamos a tener en cuenta este histórico con respecto a la media móvil simple. Entonces, esto es el punto importante. ¿Cuáles son las características de la media móvil simple que está teniendo en cuenta tanto la información presente que se están presentando en los precios con respecto a la información anterior que nos estaba ofreciendo el mercado? Cuando estamos hablando de una ESMA o una media móvil simple, siempre nos va a tener más en cuenta los periodos anteriores que los precios actuales. Es por eso que nosotros le determinamos una periodicidad, o es decir, qué histórico me va a tomar para que se genere ese cálculo de las bandas. Normalmente las bandas de Bollinger siempre tienen una característica de 14 periodos con dos desviaciones, pero normalmente lo que siempre se recomienda al momento que estamos haciendo trading es que manejemos 20 periodos o sobre todo cuando estamos mirando en el mundo de Forex, manejemos siempre entre 20 a 21 periodos. ¿Qué implica un aumento o una disminución de estos periodos? Que las bandas sean más sensibles, igualmente no se preocupen que esto lo vamos a ver ya en el MetaTrader. Ahora, aquí simplemente les traigo un pequeño ejemplo de cómo se ve el indicador en MetaTrader 4. Aquí tenemos pues un fondo negro, igualmente para las personas que quieran saber cómo empezar a editar MetaTrader 4, nosotros el Instituto Financiero tenemos unos videos en el cual les enseñamos cómo utilizar esta plataforma, independientemente del broker que sea. Así que si quieren saber más información con respecto a MetaTrader o a estos tutoriales, los invito a que nos dejen un comentario y nosotros les enviamos la información sin ningún inconveniente. Muy bien, Jorge Diego nos tiene otra pregunta. Fuerte que los movimientos. Muy bien. Sí, digamos que Jorge también tiene esa pregunta. O nos está dando esta información de que cuando los precios sobrepasan la banda superior o inferior, lo que también nos está diciendo es si se está presentando una fuerza o si es un movimiento con bastante fuerza. Por supuesto que esto depende de la vela. Digamos, vamos a ver, ya vamos a pasar a nuestro MetaTrader. Entonces, digamos, en este momento me gustaría saber, pues sobre todo para, digamos, para explicar mejor la pregunta de Jorge, me gustaría saber si todos en este momento están viendo la plataforma de MetaTrader 4. Entonces, no se preocupen, me voy a dar unos 20 segundos mientras, muy bien, mientras me van escribiendo si se ve, no, solo se ve tu imagen, muy bien. Muy bien, me gustaría saber si ya en estos momentos se está viendo. Sí, perfecto. Wow. O sea, tengo una pregunta con todos ustedes. Por eso había hecho la pregunta desde un inicio, si todos estaban viendo la presentación. ¿Todos estaban viendo la presentación sin ningún problema? Muy bien, pues me disculpo con ustedes, la verdad, algunas personas me habían escrito que sí, otras que no. Bueno, pues nada, igualmente, em, pues voy a tratar como de reprogramar nuevamente este webinar si se perdieron pues el contenido de las diapositivas. Igualmente pues rápidamente
lo importante, digamos, o lo relevante de las diapositivas, que espero que las estén viendo, es, digamos, esta parte, sobre todo, digamos, cuando estamos hablando del tema de que las bandas de Bollinger nos está indicando tanto el tema de volatilidad, digamos que ese es el punto, y de tendencia, punto importante. Y también mirar que cuando los precios sobrepasan la banda superior de Bollinger, significa que el activo está sobre o el mercado está sobrecomprado, y cuando es el caso contrario está sobrevendido. Espero que haya quedado claro en este tema o en este punto, y ya vamos a pasar al análisis de las bandas de Bollinger con el petróleo. Entonces, como pueden ver, aquí tengo tanto el precio en el petróleo en Brent como en WTI. Por supuesto que aquí es donde yo quiero hacer la siguiente aclaración. Normalmente, cuando nosotros queremos encontrar Brent o WTI en MetaTrader, podemos encontrarlo directamente con el nombre, digamos que dice Brent o que dice WTI, pero en otras plataformas, teniendo en cuenta el broker, nos va a salir US Oil o UK Oil. Entonces, para las personas que no sepan, US Oil nos estamos haciendo referencia al petróleo con referencia a WTI, y el UK Oil es con referencia al Brent, digamos, para que tengamos en cuenta. Entonces, vamos a empezar a mirar las bandas de Bollinger con respecto al comportamiento que está presentando actualmente el petróleo. Aquí estamos viendo un gráfico con temporalidad de 1 hora, y de hecho tenemos un fuerte movimiento bajista por parte de los precios del crudo. Entonces, antes de pasar y realizar el análisis que está pasando actualmente con el Brent, vamos a mirar cómo vamos a configurar, por supuesto, que las bandas de Bollinger. Entonces, inicialmente nos vamos a ir a la parte de insertar en los indicadores. Digamos que yo lo tengo predeterminadamente porque me gusta utilizarlo mucho, sobre todo en materia de Forex, pero en la parte de tendenciales vamos a encontrar Bollinger Bands o bandas de Bollinger. Entonces, esta va a ser la información inicial que vamos a tener. Nos está diciendo que 20 periodos por predeterminado o por configuración predeterminada les va a aparecer 14 periodos, pero no se preocupen, ustedes pueden cambiar esto a 20 periodos. Las desviaciones, sí, en dos me parecen perfectas. La verdad, no recomiendo cambiar las desviaciones, dado que es un cálculo matemático bastante preciso que creó John Bollinger, que fue el creador de este indicador. Y siempre vamos a aplicar las bandas de Bollinger con respecto al cierre. Pero por supuesto, si ustedes quieren obtener otra información con respecto no al cierre, sino a la apertura, lo que les recomiendo es que lo pueden cambiar a la apertura, que si quiere que tome el nivel máximo de los periodos anteriores, que si tome el nivel mínimo, que si quieren que les saque un promedio, no hay ningún problema. Entonces, eso es el punto importante, pero siempre lo vamos a dejar en close, porque como muchos saben, las bandas de Bollinger tienen una composición de una media móvil simple, y esta media móvil simple siempre va a tener en cuenta los cierres de los periodos anteriores. Entonces, de cierta manera, si cambiamos esa media móvil simple, que no me tome el cierre, sino la apertura, puede que el cálculo no sea tan exacto. Entonces, por eso es importante que nosotros comprendamos los parámetros que están detrás del indicador. Entonces, ustedes pueden cambiar el color de las bandas. Normalmente, las bandas de Bollinger no tienen niveles. Entonces, les recomiendo que no toquen, digamos, la parte de los niveles. Si está así en blanco, es mejor dejarlo en blanco, pero por supuesto, si ustedes desean agregar niveles, lo pueden realizar sin ningún problema. Muy bien. Y digamos que aquí en la parte de visualización, digamos que lo tenemos para todos los periodos. Entonces simplemente le vamos a dar a aceptar, y como pueden ver, se genera o se forman las bandas de Bollinger. ¿Qué es lo importante al momento que estemos viendo las bandas de Bollinger? Siempre vamos a mirar que las bandas se van a comportar con con respecto a un movimiento, digamos, bastante similar, y es que los precios siempre van a tender a su media. Entonces, como podemos ver aquí en el gráfico, digamos que vamos a verlo desde un periodo anterior, cuando se presenta un pequeño rompimiento, ya sea en la banda superior o en la banda inferior de Bollinger, normalmente lo que van a hacer los precios es que siempre van a tender a su media. Vamos a acercarlo un poco más para verlo un poco de una mejor manera. Como pueden ver, justamente cuando se presentan estos pequeños rompimientos, los precios siempre van a intentar llegar a la media. Esto es lo que nos dice la teoría. Lo importante es ver y comprender cuál es el comportamiento de las velas ante ese rompimiento. Como pueden ver, justamente en este rompimiento que acabo de marcar en el rectángulo, simplemente nos está mostrando ciertas velas de incertidumbre. Entonces aquí, cuando se presenta este rompimiento y una vela de incertidumbre, lo que nos está diciendo es que muy probable los precios vayan a nuevamente a tender a su medida, que fue lo que ocurrió en estos momentos. Muy bien, nos están preguntando
¿Cuál es la mejor temporalidad de las bandas de Bollinger? Esto es difícil de determinar, dado que Bollinger, vemos que es un indicador bastante exacto. ¿Qué es lo importante al momento que queremos ver con las temporalidades? Los periodos. Entonces, aquí normalmente estamos manejando 20 periodos, pero 20 periodos nos serviría bastante en un gráfico de 1 hora, 4 horas, diario, incluso semanal. ¿Por qué? Porque estamos teniendo en cuenta, digamos que bastantes periodos de tiempo. Pero si quisiéramos ver un gráfico de 5 minutos, como digamos, lo vamos a ver en estos momentos, digamos que sobre todo a precios de hoy, si pueden ver que las bandas de Bollinger de cierta manera no se están comportando o no tienen ese movimiento tan armónico con los precios. Ahí lo que yo les recomiendo si quieren manejar periodos pequeños, digamos de 15 minutos o de 30 minutos, es que nos paremos en la configuración de las bandas y cambiemos los periodos. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros vamos a realizar el cambio del periodo, es decir, que no vamos a manejar 20 periodos, sino 14 periodos, como pueden ver, las bandas ya no tienen ese comportamiento tan extraño con los periodos, sino que ya se van suavizando cada vez más. Y esto se debe efectivamente a los periodos, porque como estamos tomando velas con menor temporalidad, sí es importante que tenga información más actualizada. Entonces, si tomo 20 periodos, pues puede que no me esté brindando tanta información como me lo está tomando actualmente. De hecho, miremos los precios actuales de las velas. Como podemos ver, tenemos 3 velas bajistas en el cual pues efectivamente se presentó nuevamente ese rompimiento en la banda inferior de Bollinger, y ahí lo que está haciendo el mercado es efectivamente determinó que el activo estaba sobrevendido y ahorita hay una posición o un movimiento alcista. Esto no lo está determinando con, con unos periodos de 14. Si nosotros lo cambiamos a 20, ya se van a dar cuenta. Igualmente se continúa presentando el rompimiento, pero las bandas, digamos que no tienen ese o no tienen ese comportamiento suavizado que sí tenía con los 14 periodos. Entonces, es por eso que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esta característica. Muy bien, ahorita Carlos nos hizo una pregunta con respecto del indicador del RSI. Vamos, cómo miraríamos nosotros, digamos que esta señal que dan las bandas de Bollinger con el RSI. De hecho, es bastante importante, digamos, es muy curioso y es una de las señales más tradicionales y que más se utilizan en los mercados. ¿Cómo se utiliza esto? Normalmente, esta estrategia entre RSI y bandas de Bollinger se utiliza en una temporalidad de 1 hora, pero por supuesto que digamos aquí yo mantengo mis 20 periodos, y lo que hago yo es que inserto el Relative Strength Index, el RSI, pero no lo voy a manejar con 7 periodos, sino que lo voy a manejar con 14 periodos. Esta es la estrategia: 20 periodos en las bandas de Bollinger, 14 periodos en el RSI. Entonces, lo importante de esta estrategia es detectar estos momentos en el cual el RSI sobrepase el nivel de 70 o sobrepase el nivel de 30. Esa es la primera condición. La segunda es que los precios atraviesen alguna de las bandas. Entonces, digamos aquí, en este ejemplo que lo tenemos bastante claro con respecto al WTI, pero vamos a verlo mejor en 4 horas. Vamos a buscar aquí un rompimiento en 4 horas. Digamos que por aquí no tengo, aquí tengo, bueno, esto es un gap. Aquí vemos que empezó con un gap alcista, pero no, tratemos de buscar un mejor rompimiento, mejor miremos en Brent. Aquí estamos mirando en Brent con una temporalidad de 4 horas. Vamos a mirar si aquí se presentó pues un pequeño rompimiento, pero no entraría a la teoría del RSI. Bueno, continuemos con nuestra, digamos, con el que habíamos encontrado aquí de del Brent en 4 horas. Lo que me está diciendo, o en 1 hora, lo que me está diciendo la teoría es que al momento en que se presente este rompimiento en la banda superior de Bollinger y el RSI me esté indicando un momento de sobrecompra, lo que me dice la teoría es que tengo que tomar posición en contra, es decir, que en esos momentos me tendría que ir en corto hasta que la banda o hasta que los precios toquen la banda media. Digamos, en este caso no se cumple la teoría, pero de hecho más adelante tenemos nuevamente un rompimiento. Aquí tenemos un pequeño rompimiento en el cual se ve que digamos que es un falso rompimiento, pero lo que me está diciendo efectivamente es como los precios llegaron a sobrepasar la banda superior de Bollinger y el RSI me está indicando un momento de sobrecompra, es que tome la posición contraria hasta que el precio tienda a la media. Y efectivamente lo que tenía que hacer era haber soportado este movimiento hasta que se presentara una vela que tocara la media. Efectivamente tenemos 13 velas en el cual tuvimos 62 pips si hubiera soportado ese movimiento en corto. Eso es lo que me está diciendo efectivamente
la estrategia entre las bandas de Bollinger con el RSI. Pero, muy bien, pasemos un poco a mirar cómo se está comportando actualmente los precios del petróleo. Como pueden ver, efectivamente tenemos una gran vela bajista. Esto es un gráfico de 4 horas, es decir, que estamos mirando la primera parte de la sesión americana. Entonces, ¿qué es lo que significa esta banda? ¿O ustedes por qué creen que se presentó esta vela bajista, digamos que esta gran vela roja? ¿Ustedes por qué creen que se presentó esta vela que cambió la tendencia que se había marcado durante la jornada de el martes, es decir, la jornada del día de hoy, y por supuesto que incluso llegó a establecer los niveles que se habían marcado en la jornada del lunes? ¿Ustedes hoy en día, miércoles, qué se presenta en los mercados financieros o qué se publica en el calendario económico? No se preocupen, tómense su tiempo. Mientras me van escribiendo, ¿ustedes qué creen que se publica el día de hoy? Muy bien, Jorge Diego, digamos, tienes toda la razón, efectivamente. Eh, Información de Londres. Bueno, digamos que esa información de Londres, supongo que hoy, de hecho, el primer ministro Boris Johnson tenía que hacer una declaración en el Parlamento británico bastante importante con respecto al Brexit. Pero el día de hoy se publicaron el informe de reservas de crudo de los Estados Unidos. Muy probablemente, y eso la verdad que no he visto en cuánto cerraron los inventarios de Estados Unidos, pero como podemos ver, fue una gran vela bajista, es una vela roja o una vela negra, digamos, desde el punto de vista de la teoría, eh, digamos, ya chartista. Y lo que me está implicando acá es que los inventarios de petróleo de Estados Unidos se ubicaron por encima de la previsión de los mercados. De seguro, los inventarios salieron en datos positivos, mientras los mercados esperaban datos negativos. Entonces implica que a mayor reservas de crudo por parte de los Estados Unidos, se va a presentar una depreciación o una devaluación en los precios internacionales del petróleo, tanto en referencia a Brent como en referencia a WTI. Entonces, muy seguramente eso fue lo que ocurrió el día de hoy. Los inventarios se están publicando todos los miércoles de todas las semanas y se hacen con respecto al promedio de los inventarios de la semana anterior. Es decir, que siempre se revisa cómo se comportaron los inventarios durante una semana y el día miércoles se hace la publicación de cómo le fue esa semana con respecto a las reservas. Es decir, que este empuje alcista que se presentó el petróleo durante el inicio del mes de noviembre puede que haya frenado hasta el día de hoy. Por supuesto, es importante empezar a vigilar cómo se va a comportar la OPEP, dado que ya la Organización de Países Exportadores de Petróleo realizó el anuncio de que sus proyecciones de bombeo de crudo para el 2020 van a verse, digamos que, reducidos debido a la guerra comercial y por supuesto que a la falta de incentivos que permitan un mayor nivel de consumo del petróleo. Eso lo que generó fueron que los precios internacionales del crudo presentaran esos movimientos alcistas tan significativos. Entonces es un punto de vista muy importante y muy relevante que todos debemos tener en cuenta. Bueno, ¿qué más podemos ver en estos momentos con respecto a las bandas de Bollinger? Insertemos un indicador, digamos que el índice de fuerza relativa, para mirar cómo se está comportando. Y como podemos ver, efectivamente, los precios o el petróleo en estos momentos está siendo controlado por los compradores, dado que la línea del RSI se encuentra oscilando efectivamente entre ese nivel de 50 y el nivel de 70. Es decir, actualmente no tenemos sobre compra, digamos como me lo estaba mencionando, la temporalidad de una hora, sino que la de 4 horas, lo que me está diciendo fue que efectivamente no ha llegado a ese punto, pero de hecho una manera importante que ustedes pueden empezar a ver cómo se está comportando también la tendencia para comprobar esa información de las bandas de Bollinger es a través de del indicador del punto pivot, que es un indicador bastante útil. Pero ¿qué es lo importante que quiero dejarles? Por supuesto que el día de hoy, como pueden ver, las bandas de Bollinger se han venido reduciendo. Si comparamos, digamos que vamos a colocarle una temporalidad, no, digamos que en la temporalidad de 4 horas, qué pena con ustedes, vamos a poder ver que las bandas de hecho se están pegando cada vez más. ¿Eso que me está implicando? Que hay un menor nivel de participación, es decir, que la volatilidad es cada vez más baja. Significa que hay menos participantes actualmente en el mercado del petróleo.
Entonces es un punto de vista muy importante y muy relevante. Pero caso contrario, justamente si miramos esta temporalidad, digamos que durante este momento del mercado, podemos ver que las bandas de Bollinger de hecho pasaron de estar cada vez más cerca de ellas a abrirse cada vez más. Esto implicó un aumento en la participación por parte de los mercados financieros, es decir, nuevos participantes, lo que generó movimientos de volatilidad mucho más fuertes. E incluso bastantes expertos esperaban que debido al anuncio por parte de la OPEP, los precios del crudo por referencia a WTI llegaran a los $60, pero por supuesto que no llegó a sobrepasar la resistencia psicológica y más que todo un poco histórica de los 57,40. Entonces, digamos que ese es el punto, a pesar de que llegó a atravesarla en algún momento, no se ha presentado un verdadero rompimiento de esta resistencia. Igualmente, adicionalmente, digamos que les voy a mostrar que desde el punto de vista personalizado de los indicadores, hay algunos brokers que nos ofrecen efectivamente el punto pivot y lo importante del punto pivot es ver en cómo va a arrancar el mercado con respecto a la jornada, es decir, si está por encima o por debajo del punto pivot. Como podemos ver, pues el mercado empezó efectivamente por debajo del punto pivot, pero este no llegó a sobrepasar su primer soporte o incluso llegar a pasar la primera resistencia. Es decir, que tenemos un momento de incertidumbre a pesar de que se conoció la noticia de los inventarios de crudo de los Estados Unidos. Digamos que lo importante es esperar las declaraciones por parte de la OPEP, pero por supuesto que este impulso también se ha dado por los diferentes conflictos que han presentado en Medio Oriente o incluso la incertidumbre que se ha presentado en la guerra comercial. Entonces es un punto de vista muy importante y muy relevante que debemos tener en cuenta. No sé si haya o si tengan alguna duda o alguna inquietud con respecto a MetaTrader 4 y digamos que cómo podemos encontrar el indicador en las bandas de Bollinger. Igualmente también, adicionalmente, en los pocos minutos que nos quedan, los voy a invitar a todos ustedes, no sé si conozcan esta página que es de TradingView. TradingView es, por decir de una manera más sencilla, como un Bloomberg, el cual nos brinda información de bastantes activos en los mercados financieros. Es decir, aquí no solamente vamos a encontrar Forex, sino que vamos a poder encontrar acciones, vamos a poder encontrar bonos, vamos a poder encontrar títulos de deuda, mejor dicho, vamos a poder encontrar de todo. Pero lo importante es que cuando ustedes deseen, digamos, tener en cuenta otra visión o un análisis un poco más elaborado, los invito a que ingresen a TradingView, digamos como lo estoy haciendo en estos momentos. Aquí estamos mirando, nos está dando la información de los contratos por diferencias de CFDs y justamente en la parte inferior, mientras va cargando nuestra página, vamos a poder encontrar, por supuesto, que el perfil y digamos que pues en estos momentos no me lo está mostrando, pero normalmente aquí hay un barómetro el cual me está indicando cuál es la tendencia que está tomando actualmente el activo, teniendo en cuenta las posiciones de diferentes participantes que, tanto por parte de brokers como de traders, que dejan su feedback de cómo se están comportando los mercados. Igualmente, si ustedes desean ver el gráfico con todas las funciones, ahí como acabo de dar clic en gráfico en todas las funciones, ustedes van a encontrar un conjunto de herramientas adicionales bastante chéveres y bastante interesantes. Para las personas que quieran saber más de TradingView, los invito a que me dejen su comentario en el chat. Con gusto, nosotros el Distrito Financiero les enviamos más información sobre esta plataforma y digamos que en estos momentos estoy utilizando el indicador Alligator con el índice de ADX con la finalidad de mirar, por supuesto, qué tendencia y mirar fuerza. Pero vamos a hacer rápidamente, vamos a quitar todas las herramientas de dibujo y vamos a quitar todos los indicadores y como pueden ver aquí en TradingView les va a ofrecer bastante indicadores en el cual por supuesto vamos a tener, simplemente escribiendo BB, vamos a tener las bandas de Bollinger, que es la abreviación de las bandas de Bollinger. Y simplemente le vamos a dar clic y como pueden ver ya de una vez más en la construcción de las bandas. Por supuesto que simplemente dando doble clic izquierdo a las bandas nos va a salir la información desde la entrada de datos hasta el estilo de las bandas. Y lo importante de esto es que si ustedes quieren tener un mayor monitoreo en el mercado, simplemente pueden empezar a mirar las bandas de Bollinger y en la parte de la derecha, como pueden ver, vamos a encontrar ciertas ventanas, ciertas listas, pero lo importante es que vamos a poder ver la opción de calendario económico. También vamos a poder mirar calendario de ingresos. Ustedes pueden editar esto si quieren colocar noticias en tiempo real.
lo pueden colocar sin ningún problema. Entonces esto es una herramienta bastante chévere, bastante útil, en el cual podemos no solamente utilizar las bandas de Bollinger, sino un alto conjunto de indicadores que nos ofrece TradingView. Entonces ya con esto llegamos a nuestro final del webinar, pero por supuesto que hay cosas o ciertos aspectos que debemos tener en cuenta. Normalmente las bandas de Bollinger funcionan tanto en mercados laterales como de tendencia, pero por supuesto que cuando encontremos una lateralidad, lo mejor es utilizar las bandas de Bollinger con el indicador del RSI, que el RSI funciona bastante en lateralidades. También nos puede funcionar como soportes y resistencias. Si nosotros no tenemos, digamos que la mejor comprensión de cómo encontrar soportes o resistencias significativas, las bandas de Bollinger nos pueden dar bastante información. Es un buen indicador para mirar, ya saben, tendencia y volatilidad, y adicionalmente que funciona sobre cualquier marco de tiempo, sobre casi cualquier instrumento. A pesar de que fue creado solamente para commodities inicialmente, las bandas de Bollinger funcionan para bastantes activos. O sea, no se preocupen, funciona tanto para acciones como para índices, como para Forex, como para diferentes activos. Y ya con esto llegamos al final de nuestro webinar. Si quieres saber más sobre TradingView, si quieres saber más sobre MetaTrader 4, sobre diferentes brokers, si quieren tener más acceso a, digamos, a diferente información, o incluso si quieren saber más de cualbroker.com, los invito a que nos sigan a nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, Instagram, Facebook. Incluso si quieren saber más o más específicamente sobre los cursos que tenemos para formar traders, los invito a que nos escriban a través de nuestro número WhatsApp. Pero si tienen más preguntas, digamos, un poco más profundas, o si quieren saber más información, los invito a que me envíen un correo a r.ramirez@dfx.com. Y para las personas que vieron TradingView o que ya tengan TradingView, los invito a que me sigan a mi perfil r-ramírez-dfx. Mi nombre es Raúl Ramírez López, soy profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externa de Colombia, con énfasis en relaciones económicas y conocimientos de mercado de capitales. Y no siendo más, les deseo a todos ustedes felices trades y nos veremos en un próximo webinar. Hasta luego y feliz día.